Porque la opinión juvenil también nos importa. Juventud al mando. Un programa creado por jóvenes y para jóvenes. Donde los jóvenes tenemos el poder de levantar la voz. Juventud al mando. Hola amigo, hola amiga. Espero que hoy tengas un día excelente. Hoy queremos compartir este espacio contigo. Un espacio que busca informar para formar. Así es, amigo, amiga. Hoy tenemos una programación muy interesante donde hablaremos sobre el trastorno del espectro autista, conocido como TEA. Porque nos gusta aprender. Aquí viene nuestro segmento ¿Sabías qué?, donde recabaremos los datos curiosos del día. ¿Sabías qué? Existen algunas personas con TEA que tienen habilidades extraordinarias en áreas específicas como el cálculo mental, la memorización de información detallada o la capacidad para dibujar con gran precisión. A menudo se les llama savants o sabios en inglés. Estas habilidades excepcionales, conocidas como savantismo, son consideradas como una manifestación única del funcionamiento cerebral en algunas personas con TEA. Aunque no todas las personas con TEA tienen estas habilidades, cuando ocurren pueden ser sorprendentes y fascinantes. Porque tu opinión también cuenta. Cuéntanos tu historia en el segmento Hablemos más de cerca. Hoy salimos a los alrededores de las universidades para preguntar a jóvenes como tú y yo acerca del TEA, para saber cuánto conocen acerca de este tema. ¿Cómo crees que el TEA afecta a los jóvenes que ingresan a la universidad? Pues bien, es una pregunta bastante interesante y en el poco conocimiento que tengo al respecto, considero que el trastorno de espectro autista es muy complicado y genera como limitantes en cuanto a la interacción social que pueden llegar a tener las personas, porque este tipo de padecimientos genera cuadros donde predomina el miedo, la angustia, la desesperación y pues hablando de un entorno universitario considero yo que es aún más difícil porque es básicamente un ambiente totalmente desconocido para la persona y representa un grande desafío y un esfuerzo digno de aplaudir para quienes no vivimos esa realidad. Afecta en que sus capacidades no son las mismas que normalmente las personas tienen, por ende no van a tener el mismo desarrollo de aprendizaje y desarrollo de sus actividades y habilidades. Lo único que nosotros como jóvenes deberíamos apoyarlos es mediante gestos como voluntarios para ingresar a la universidad y tener una buena relación con ellos. ¿Cuáles crees que son los desafíos que enfrentan los jóvenes con TEA en el entorno universitario? Hablar de desafíos automáticamente me catapulta a pensar en la comunicación y en los grandes obstáculos que se presentan cuando una persona padece de trastorno de espectro autista. Se limita bastante la interacción social que puedes tener con el resto de personas a tu alrededor. Por ende, considero que los principales desafíos que pueden tener los jóvenes en un entorno universitario radican principalmente en estrechar lazos de amistad, relacionarse con los demás, comunicarse, expresar aquello que sienten y no poder hacerlo quizás en diferentes circunstancias por todo lo que conlleva pues el trastorno como tal, incluso cuadros en donde la persona se mantiene como aislada, entonces repercute bastante pues en la autoestima y ese tipo de cosas. Puede ser que a lo mejor no son tomados en cuenta y que muchas veces eso afecta en su desarrollo y desempeño académico. Ellos afrentan en que nosotros como los jóvenes que tenemos todas nuestras eficiencias, ya que ellos no lo tienen, pero nosotros como que tenemos todo, debemos ayudarnos mutuamente para que ellos igualmente como nosotros seamos iguales. ¿Qué apoyos y recursos crees que son necesarios para que los jóvenes con TEA tengan éxito en la universidad? Personalmente debo reconocer que no me gusta llamarlo éxito. Sin embargo, considero que todos en la vida tenemos metas planteadas y es muy gratificante saber que las estamos logrando de una u otra manera. Y en el caso de las personas que padecen trastorno de espectro autista, la inclusión es la primera parte a entender para todos quienes somos ajenos a la realidad de quienes padecen este trastorno. Entonces, comprender lo que se siente es complicado, desde luego, pero nada nos resta ser empáticos con estas personas. Entonces, considero que
fomentar programas de inclusión donde las personas se sientan en total confianza de expresar sus emociones, de contar sus vivencias y que nosotros formemos parte de esos programas, creo que sería como que la perfecta unión entre quien padece el trastorno y quien es el agente externo, por decirlo de alguna manera, para que pues entendamos la realidad de cada uno y podamos fomentar como esta inclusión y ser aún más empáticos. Una educación más especializada para ese tipo de personas y también una atención y seguimiento para que tengan un aprendizaje mejor. Mediante charlas, ya que nosotros como personas que somos, tenemos nuestra relación ante toda la sociedad, podemos obtenerlos. Entonces ellas de la igual manera como nosotros somos, tal y cual como somos, ellos podrían obtener de la misma manera, no dejarlos a un lado. Así es, querido amigo, querida amiga, como escuchaste, esta fue la opinión de los jóvenes universitarios con respecto al trastorno de espectro autista más conocido como TEA. En esta ocasión te presentamos
porque nunca está de más informarnos a profundidad. Ya está con nosotros tu segmento Conozcamos un poquito más. Para informarte un poco más sobre el trastorno del espectro autista e informarnos sobre esta capacidad diferente de manera más acertada, contamos con la participación especial de Natalie Medina, psicóloga clínica. Un gusto tenerte en nuestro programa, Natalie. Buenos días con todos, un gusto estar nuevamente aquí, de poder ayudarles con este tema que, bueno, de alguna forma todos tenemos a alguien que tiene TEA. Entonces, educarnos, conocer un poco más de información sobre este tipo de tema es importante. Desde tu conocimiento como psicóloga clínica, ¿podrías mencionarnos cuántos grados tiene el trastorno del espectro autista, más conocido como TEA, dentro de los niños y los jóvenes? Bueno, en el DSM-5, que es un manual de consulta para nosotros los psicólogos, tenemos una amplia gama de diversidad de trastornos, ¿no? Pero nos dice en específico que en el TEA, en el trastorno espectro autista, tenemos 3 grados, ¿sí? Estos grados se analizan dentro como de un eje de comunicación social, de cómo lleva la persona sus relaciones interpersonales, y pues también siempre una persona que tenga TEA va a tener un área en su vida, un ámbito en el que no pueda desarrollarse notablemente, ¿ya? Entonces, en el primer grado sabemos que la persona necesita ayuda, pero no es mucha ayuda, es como el grado más leve, ¿ya? Entonces, como sí se relaciona dentro de su área social, presenta alguna que otra dificultad para comunicarse, pero sin embargo lo hace, aunque, como te menciono, sí tiene un poco de restricciones, ¿ya? En cambio, sí tiene como bastante interferencia significativa dentro de algún contexto, ya sea, por ejemplo, en el ámbito académico, en una materia en específico, por ejemplo, en algún lugar en específico, yo qué sé, no le gusta ingresar a centros comerciales. Te lo pongo como un ejemplo. Entonces, es como necesita ayuda esta persona para poder desarrollarse dentro de estos ámbitos. En el segundo grado es que realmente necesita una ayuda mucho más notable, ¿sí? Aquí hay un marcado déficit de iniciación de respuestas ante las cosas que me dice el resto de personas. Es una persona bastante inhibida, ¿sí? Es difícil comunicarse con esta persona. Además que es muy inflexible y es muy difícil cambiar como aquel ámbito en el que él se restringe. Entonces, sí va a necesitar mucho acompañamiento, ¿ya? Y en el último grado, que es el tercero, es realmente que necesita más ayuda, ¿sí? La comunicación social en este punto es realmente mínima, casi las personas no hablan, ¿ya? Entonces, hay una marcada interferencia en su vida diaria, en sus relaciones, porque por ejemplo, esta persona no puede ir a comprar pan porque no tiene este desarrollo comunicativo. Entonces, el poder preguntar o responder, por ejemplo, deme $1 de pan o muchas gracias, es más complicado para estas personas. Claro que dentro de la normalidad que nos dice el DSM-5 es que puede ser una persona dentro de la normalidad, dentro de algunos síntomas subclínicos, es que sí puede tener una peculiaridad, como aislarse, el que se le vea como una persona un poquito más introvertida, que no habla mucho, pero de alguna forma se desarrolla dentro de su ámbito. Entonces, hay que considerar estos aspectos. Debido a que muchas personas no tienen conocimiento sobre este tema y de cómo podemos tratar a las personas que lo padecen, ¿qué recomendaciones puedes dar a los familiares de estos chicos que sufren el trastorno del espectro autista? Bueno, de hecho, muchos casos en los que los padres desconocen qué es el autismo, tal vez sea su primer hijo, su segundo hijo, pero muchas personas desconocen qué es el TEA. Entonces, hay mucho estrés dentro de la esfera familiar cuando no se sabe, porque uno como padre se preocupa y dice, ¿qué pasa con mi hijo? Su comportamiento no es natural, no conversa conmigo, trato de socializar con él, se cierra, crea estrés. Entonces, cuando ya es realmente significativo y se acercan pues con un psicólogo, con algún doctor, y pues les dan como, mire, necesita ir a una cita psicológica, tal vez su niño tiene TEA.
Entonces sí, es como un peso bastante fuerte dentro de la familia, porque en una familia pues cada uno tiene sus rutinas, tiene sus roles, tiene sus actividades ya establecidas, y cuando llega esta noticia pues sí, de alguna forma crea tensión, porque es un cambio súbito, es un cambio en el que uno dice, mi hijo, mi hermano tiene TEA y necesita de mí. Entonces, sí, es muy importante el que la familia más que nada pues se informe, se forme con información sobre TEA y que participe de lo que pueda haber relacionado con este tema, cursos, talleres, seminarios. Por eso es importante siempre la comunicación. ¿Y por qué es esto interesante mencionar? Porque es la familia realmente la que va a hacer de que el sujeto, la persona, el niño que tenga TEA en un futuro pueda ser independiente. Ese es como el principal objetivo tanto de los padres como de su terapeuta, el lograr que la persona con TEA sea independiente. Entonces, para esto es siempre importante estar acompañado de un equipo de profesionales y conocer realmente a esta persona que tiene TEA. Cada uno, como dicen, todos somos un mundo diferente, también aplica a los TEA. Hay que considerar que a pesar de que tenga un trastorno, no es que tenemos que encasillarlo y decir esta persona es tal, no, porque también tiene sus propios rasgos de personalidad, también tiene su propia vida, entonces también es diferente. Y por eso también va a tener diferentes necesidades que hay que atender, hay que acoplarse para poder potenciarlas y hacer que esta persona pues cuando llegue a una edad adulta pues pueda defenderse solo, que no necesite siempre estar constantemente acompañado de alguien. Entonces, ¿qué es recomendable? Pues tratar de crear las condiciones necesarias para que el sujeto, el chico, la niña o el niño pues puedan de alguna forma empezar a socializar, ¿sí? Yo qué sé, darles una rutina en el que en el día pues se dedique específicamente cierto tiempo a que, no sé, salga al parque con el resto de niños de los vecinos, el llevarle a una escuela inclusiva donde él pueda empezar a socializar, eso es importante, ¿ya? También hacer, se cuestiona mucho esto de que sí, que los adolescentes, que los niños se lo pasan jugando. Bueno, eso de niños, por así decirlo, entre comillas, y que no me gusta mucho ocupar este nombre que es el de normalidad, ¿ya? Sino que en específico con los de TEA hay que impulsar mucho más esos aspectos. El de que cuando llega la adolescencia decirle, mira, puedes tomarte tus momentos de ocio, sal al cine, toma estos cursos. O sea, hay que motivarle al individuo a que vaya haciendo carrera. Tanto aprende nuevas habilidades, nuevas actividades, así como también aprende a socializar mucho más. Hay que recordar siempre esto de la autonomía y la independencia. Y claro, es complicado al inicio tratar con este tipo de personas. Entonces, el mejor consejo que yo puedo dar, aparte de que se eduquen, de que tengan un buen equipo de profesionales que realmente atiendan las necesidades adecuadas de la persona con TEA, es también educar dentro de la casa con amor, comprensión, con tolerancia, porque igual son niños, son personas que están aprendiendo, ¿sí? Entonces, hay que permitir que igual se equivoquen, enseñarles cuál es la lección y tomar las cosas positivas, ¿sí? Entonces, si tenemos unas buenas relaciones dentro de la familia, estos niños se van a sentir seguros, también se van a sentir amados, van a tener esta confianza para poder salir al mundo y explorar, porque saben que aún siguen acompañados. Y bueno, ya con el transcurso del tiempo es esto, soltarlos poco a poco para que vayan agarrando más autonomía. Cuéntanos, ¿cuáles son los primeros síntomas que presentan los niños y los jóvenes que tienen el trastorno del espectro autista, más conocido como TEA, para que los padres sepan sobrellevar la condición que sufren sus hijos? Pues mira que es curioso que de hecho sí hay muchos signos de alerta de TEA cuando son incluso bebés. Por ejemplo, un niño de 9 meses es muy curioso, tú le dices, mira, un avioncito o un objeto que él reconoce y el niño regresa a ver y de alguna forma trata de extender la mano y agarrarlo. Ya. Los niños con TEA no hacen esto,
Si tú les dices, mira, esto no van a regresar a ver, ¿sí? Tampoco balbucean mucho. Tú ves a los niños que, por ejemplo, empiezan a descubrir su voz y empiezan, ¡guay! Y empiezan a gritar y que empiezan a hacer burbujitas con las babas y con los labios. Y, en fin, empiezan como a descubrir cómo empezar a vocalizar. Los niños con TEA no lo hacen. Por eso es como un signo preocupante para los padres, porque dice, ¿qué está sucediendo? Mi niño no balbucea, no grita, no muestra estos signos de interés por su mundo exterior. O por ejemplo, si ven algo que les gusta, un juguete o alguna cosa y tratan de agarrarla, pues no. Entonces es como, siento que mi niño está dormido, ¿qué sucede? ¿Qué tiene? Entonces ahí empiezan los signos de alerta en los papás. Y esto se va evidenciando mucho más a medida que va creciendo. ¿Por qué? Porque se le ve más como un niño retraído, como un niño aislado. Uno piensa de que tal vez tiene algún retraso, pero realmente no es porque desde niños les ha costado mucho más establecer estas definiciones con lo simbólico. Y no se da porque no hay esta apertura a la comunicación. Porque si uno se acerca al niño y le dice, mira, este es un patito y nada. Entonces, como el niño va aprendiendo esas cosas, con lo visual, con lo simbólico del objeto, con las palabras. Entonces, poco a poco el niño va interiorizando este tipo de definiciones. Pero a un niño con trastorno autista le va a costar muchísimo más. Entonces, uno cree que cuando ya entra al colegio, pues, mi niño tiene muy bajas calificaciones, ¿qué sigue sucediendo? No conversa con sus compañeros, se aísla, a veces llora hasta que uno de los papás vayan a verlos. Es como trata de evitar espacios abiertos, espacios donde pueda socializar. Entonces, eso es como los principales signos de alerta, ¿sí? La socialización. Mi niño no conversa, no asocia, no muestra interés por conocer más, no muestra interés pues por otros niños, por otras niñas. Entonces ahí están los principales signos de alerta. Tú como psicóloga clínica, cuéntanos, ¿el trastorno del espectro autista tiene cura? De no ser así, ¿existe algún tratamiento eficaz que lo pueda sobrellevar? Bueno, el trastorno espectro autista no tiene cura, ¿sí? No es como un dolor de pancita en el que te dan una pastillita y pues en 3 días ya estás bien. No, es una condición de vida. Entonces, al ser una condición de vida, por eso hay que fomentar mucho desde edades muy tempranas el desarrollo de la persona, siempre enfocado a que sean autónomos y que cuando sean adultos sean independientes, ¿sí? Que no siempre estén, como dicen, llevados de la mano de la mamá, del papá o del hermano mayor o incluso del hermano menor a comprar algo, o ir a ver algo a la tienda o ir a clases o ir al trabajo. Entonces, eso es importante, importantísimo. Entonces, no hay cura, no hay un jarabe, no hay una pastilla, sino simplemente la formación de esta persona con visión siempre a que va a ser un adulto y que va a crecer y que necesita esa independencia para él mismo desarrollarse. Entonces, eso es lo que puedo decir. Tener mucha paciencia con esta población porque puede ser muy difícil que nosotros como persona común nos frustremos cuando preguntamos algo y no recibimos la respuesta o que tengamos que seguir insistiendo ahí y que en algún momento nos cansemos. Es natural. Pero hay que comprender que nuestro objetivo con esa persona es tratar de que esa persona en algún momento se valga por sí misma, por sí sola. Y como ya escucharon, esto fue Conozcamos un poquito más con la participación especial de Natalie Medina, psicóloga clínica. Hoy hemos tratado un tema muy interesante como lo es el trastorno del espectro autista en los jóvenes, y queremos cerrar este programa con un tema musical que se titula Color Esperanza. Es una canción del cantante y compositor argentino Diego Torres. Fue lanzada como el primer sencillo de su álbum de estudio homónimo en el año 2001. La canción habla de la importancia de encontrar la felicidad en las pequeñas cosas y mantener la esperanza incluso